Que parece que sí, pero ya veremos, Esther Bazán. ¿Qué tal? Buenas tardes. En las últimas convocatorias habían ido de la mano, habían votado el mismo día los gallegos y los vascos. En esta ocasión también lo van a hacer. En el caso de Euskadi, el Lehendakari ya había abierto una reflexión en su gobierno hace 6 días, cuando ya se conocía que Torra convocaría elecciones, aunque sin fecha. En su comparecencia a primera hora de la tarde, Urkullu no vinculaba esta decisión a la situación catalana en particular, sino a la situación del Estado en general. Ahora, como decías, mueve ficha Alberto Núñez Feijóo. ¿Con qué argumentos lo hace? Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Al igual que el Lehendakari vasco, el presidente de la Xunta ha tratado de desvincular el adelanto electoral en Galicia de la situación política en Cataluña por responsabilidad, ha dicho Feijóo, y para no someter a Galicia y a España a un largo proceso electoral, a una campaña de 6 meses, ha decidido seguir el camino de Urkullu y convocar las elecciones gallegas para ese 5 de abril. Y añade Feijóo, para dar ejemplo ante tanta frivolidad en la política española. Todos los ciudadanos de Euskadi y de Galicia pues vamos a concurrir el mismo día a las elecciones. Creo que es bueno para el Estado de las Autonomías. Creo que es bueno que Euskadi y Galicia demos un ejemplo de estabilidad frente a la frivolidad con la que se han venido convocando elecciones en nuestro país a troche y moche en los últimos tiempos. Y creo que también es un ejemplo de coherencia, de que dos nacionalidades históricas pues nos podemos entender. Por cierto, que Feijóo ha convocado a la Junta Directiva de su partido, del Partido Popular de Galicia, mañana por la mañana en su Hotel Talismán en Santiago, para comunicar su decisión de optar a la reelección como presidente de la Xunta. Hace unos días, el relator de la ONU emitió un informe durísimo sobre las desigualdades en nuestro país. Pedía una acción política urgente y apuntaba, entre otros lugares, a los asentamientos de los temporeros de la Fresa en Lepe, en Huelva. Hoy la delegada del Gobierno andaluz en Huelva dice que hay muchos españoles esperando una vivienda digna. Cuéntanos, Carmen Márquez. Bella Verano asegura que no le asusta el informe del relator de la ONU porque la situación infrahumana de los inmigrantes no es nueva y necesita una respuesta global. En cuanto a dotarles de condiciones dignas para vivir, Verano relaciona la falta de respuesta con el derecho de los españoles a acceder también a pisos públicos. Tú tienes un registro de vivienda en el que hay muchos españoles esperando una vivienda, entonces no es solo estas personas inmigrantes la que necesitan una vivienda digna, cómo hay que hacerlo para poder dotarle de una vivienda digna a estas personas, cómo económicamente se puede hacer, cómo podemos tanto cubrir la necesidad que hay de las personas españolas como de las personas migrantes. La dirigente de la Junta fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Lepe, municipio al que pertenece el asentamiento que visitó el relator de la ONU. Pese a la empresa propietaria de Opel, Citroën o Peugeot ha planteado la salida de casi 500 trabajadores de la planta de Zaragoza. Son jubilaciones, pero en principio su propuesta no contempla sustituciones. Los sindicatos han rechazado ya el plan. Nos lo cuenta desde Radio Zaragoza, Esther Orera. Son prejubilaciones para mayores de 61 años. Se plantean todos los años, pero en realidad estamos ante un ERE de extinción de empleo porque ahora no se incluyen contratos de relevo. Una decisión que no ha gustado a los sindicatos. Santiago Arcos, secretario general de CGT. Quitar estas 461 personas más pues va a suponer nuevas contrataciones, que es lo que nosotros le hemos dicho. Primeramente, que sería conveniente activar contrato de relevo, y después que si no, pues habría que adquirir algún tipo de compromiso de contratar gente y en buenas condiciones. Las salidas empezarán a ser efectivas en junio. Primera sesión de control al Gobierno de la legislatura será el miércoles. La derecha ha preparado una ofensiva por la situación en Cataluña y lo que llaman el caso Ábalos, mientras Podemos ha decidido dar marcha atrás y retirar las preguntas cómodas previstas para sus ministros. Información de Carolina Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. El Grupo Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, había registrado 2 preguntas para hacerle a sus propios ministros. Una a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el salario mínimo interprofesional, y otra a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre las medidas que piensa tomar su ministerio para garantizar la libertad sexual, una de las leyes que quiere impulsar. Así se iba a estrenar el grupo de Pablo Iglesias en la sesión de control al Gobierno este miércoles. No obstante, han decidido rectificar. Esas 2 preguntas se han retirado del orden del día. Fuentes del partido explican que preferían que las primeras preguntas a las que tuvieran que responder sus ministros fueran a las de la oposición. Las conocidas como preguntas florero o preguntas alfombra, para darse autobombo, eran habituales en la época de Aznar, cuando el grupo mayoritario llegaba a preguntar incluso hasta el presidente del Gobierno, pero Zapatero acabó con esa costumbre, y en la época de Rajoy también se venía haciendo un uso muy limitado de ese cupo de preguntas. Y los deportes con Jesús Gallego. Buenas tardes. La Junta de Andalucía y la Federación Española de Fútbol han presentado hoy el Estadio de la Cartuja como sede de la próxima final de la Copa del Rey. Recordemos que estamos en semana de semifinales. El miércoles jugarán Athletic de Bilbao y Granada, y el jueves la Real Sociedad y el Mirandés. Y en tenis, octavos de final del torneo de Rotterdam esta tarde, se han clasificado para cuartos. Pablo Carreño y Roberto Bautista se enfrentarán entre sí después de que el asturiano Carreño eliminase al francés Manarino y Roberto Bautista hiciera lo propio con el húngaro Fusovic. Si quieres la última hora... Hola, Resto aquí, directo para el larguero de la cadena SER. Al Larguero. Si quieres análisis... Hola, Axel, al Larguero. Si quieres